¿no? Aquí estamos dando saludito a todos los que no lo había visto. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Hoy nos reúne Don Mateo y este nuevo libro, Pablo Neruda y República Dominicana. Se van a sorprender realmente de toda la información que vamos a llevarnos para nuestra casa. Yo me voy a sentar porque esto es un coloquio precedido de unas palabras de nuestro querido poeta, el doctor Mármol, que es imposible decirle a el doctor José Mármol de otra manera en este ambiente de lectores, lectoras, poetas y poetisas, ¿verdad? Hochi, nuestro querido Hochi, nuestro hermano en literatura, discípulo, amigo, y yo no sé qué más podemos decir de la relación entre Mateo y Hochi. Hijo privativo. A mí realmente me alegra muchísimo pues estar aquí decorada. Esto es realmente para mí una caída en paracaídas que disfruto muchísimo. Don Mateo ya manejaba con sus cosas importantes y a mí eso me gusta mucho. Y este evento, este evento que recoge, ¿no? un periodo, una relación más que diplomática, más que intelectual, yo creo que espiritual, entre Pablo Neruda y República Dominicana. Y esto es algo que está documentado en este libro, ensayo que hoy nos convoca, que hoy nos reúne. De Don Mateo, podemos decir entre nosotros que somos sus amigos, sus discípulos, sus colegas, sus mentores, él es nuestro mentor, él es nuestro, como dice el Jorge, nuestro padre, pero Don Mateo, yo lo he dicho mucho, que Don Mateo va a pasar a la historia por haber generado una fábrica de poetas. Y yo quiero un aplauso para Don Mateo. Don Mateo no es solamente un escritor formidable, un poeta extremadamente sensible, académico, digamos un rol a seguir. Don Mateo es un ser humano excepcional. Esto aquí tiene nombre de generosidad. Esto que nos convoca aquí es producto de la generosidad de Don Mateo. Y esa misma generosidad que él pone en cada uno de sus actos para que quede ese legado, ¿no? En nuestro país, esos festivales, esos encuentros, esa llamada, ese apoyo. No hay una sola puerta del libro que yo vaya con Mateo, eso compone el tiempo. No hay un solo poeta que le diga, maestro, léame este poema, que no me lo lea, le dé su opinión, lo anime a seguir escribiendo. Para mí ha sido, en lo personal, y esto es una oportunidad que tengo y que la voy a aprovechar, de agradecer a Don Mateo que crea en el proyecto Tertulia Urbana. Él como que está enamorado de eso. Y entonces permite que Tertulia Urbana, junto con espacios culturales, la fundación que dirige, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Ciencias Humanidades, se hagan estos pequeños milagros que es hoy lunes con el tráfico que hay, ¿no? Que estemos aquí hablando de Pablo Neruda. Hay que decir que Pablo Neruda en este año cumple 120 años de nacido, 50 de su fallecimiento el año pasado. El poema 20 poemas de amor, o el libro, el poemario 20 poemas de amor, una canción desesperada,
tiene 100 años este año. Y hay una coincidencia extraordinaria con todas estas fechas, y es que se cumplen 40 años del festival dedicado a Pablo Neruda, que el maestro Mateo Morrison organizó. Entonces, todo esto, todas estas coincidencias, este alineamiento de los planetas, vamos hoy a ver, pues, a detallarlo, ¿no? Y vamos a llamar, lo primero que vamos a llamar es al doctor Gerardo Rojas, a dar arreglarnos 2 o 3 minutitos. ¿Ya llegó? ¿No ha llegado? Ay, perdón, que creí que había llegado, pero si no, al final le permitimos, pues, compartir con nosotros esas palabras. Entonces pasamos a Jochi, para que Jochi, pues, haga... Llegó Gerardo. ¿Estará preparado para subirse inmediatamente? Si no, podemos hacerlo en otro momentico, ¿no? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Pues entonces, doctor Manu. Ciencias ocultas. Doctor Manu, este escenario es suyo, por favor. Díganos todo lo que usted quiera de este maravilloso ensayo. Muchas gracias, Luis. Gracias, Mateo. Buenas noches a todos ustedes, distinguidos invitados. Yo les voy a leer un texto escrito a propósito de este que yo considero un libro ineludible. Pudo tardarse, como de hecho se demoró en las ansias y se dilató en la espera. Sin embargo, esta compilación de lo acontecido en el centro y en la periferia del Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, celebrado en nuestro país del 5 al 11 de septiembre de 1983, a propósito del 10º aniversario del fallecimiento o del asesinato por envenenamiento del poeta, Premio Nobel de Literatura 1971, segunda presea para Chile, luego de la de Gabriela Mistral en 1945, era este libro una pieza esperada, una deuda por saldar en la historia de la literatura del siglo XX y de nuestra nación y de Hispanoamérica. Aunque el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de Enrique Sureña, cuyo director se encuentra aquí, consignan una publicación de la editora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de algo más de 100 páginas, 120 páginas o 121, con fecha 2004, relativa a actas y documentos del evento, de la autoría de Porfirio García Fernández, en la que Mateo Morrison figura como colaborador. Este libro que esta noche presentamos, lo diré de una vez y sin remilgos, titulado Pablo Neruda y la República Dominicana, 40 años después, es, a mi ver, igual que definió en un momento el antipoeta Nicanor Parra la poesía cumbre del canto general del mismo poeta homenajeado, algo así decía él como la cordillera de los Andes, con altos picos y bajos valles. De lo que no cabe duda alguna es que se trata de un libro necesario y a todas luces impostergable. Maduró durante 4 décadas. Y tampoco me voy a tardar en afirmar que, así como el evento, en su fase organizativa y en su ejecución, se sostuvo por el liderazgo heroico de una persona que inspiró y motorizó a diferentes instituciones y equipos de colaboradores, también esa persona se ocupó de preservar, documentar y compilar los trabajos y textos afines que dan cuerpo al presente volumen. Me refiero a nuestro querido y admirado poeta y gestor cultural Mateo Morrison,
quien a la sazón era director del Departamento de Extensión Artística y Cultural de la primera Casa de Altos Estudios del Nuevo Mundo. Me he preguntado en mis lucubraciones solitarias por qué Mateo Morrison ha insistido en que sea yo quien presente ante ustedes el libro que esta noche conocemos. Se trata también, me pregunto, de un saldo con la pequeña historia que encierra nuestra amistad y mi impagable deuda literaria con él. Desde el taller literario César Vallejo, que él mismo fundó en enero de 1979, junto a un grupo de mozalbetes entre los que yo figuraba, Mateo Morrison recibió nuestra colaboración para la organización del evento que acogió a la Universidad Autónoma de Santo Domingo bajo el rectorado del doctor José Joaquín Miró Medina, con la aprobación unánime del Honorable Consejo Universitario. Es más, Mateo Morrison permitió incluso que sugiriéramos nombres de escritores, críticos y poetas notables a invitar. Él ha creído siempre en el talento joven, ha apostado a los jóvenes y continúa haciéndolo. Mateo procuró la manera de que nos mantuviéramos vinculados a ese singular momento de nuestra historia literaria y cultural, el más importante acontecimiento que registra la historia cultural tanto de la época colonial como de nuestra vida republicana, de acuerdo con el discurso inaugural del entonces rector magnífico de la Universidad del Estado. Se iniciaba apenas el decenio de los 80, que los economistas llamaron la década perdida para América Latina, por los avatares e incertidumbres en el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza, y por la ira contra los pueblos por parte de las dictaduras civiles y militares en suelo americano. Recordemos que apenas meses después del encuentro, en abril de 1984, en protesta por las medidas del Fondo Monetario Internacional aplicadas a nuestra economía, se producirá una poblada que tendría un salto fatal para la vida de decenas de ciudadanos, sobre todo en barriadas marginadas de la capital. Pero en las artes y la cultura no fue necesariamente así. Si bien tanto en las ciencias como en las manifestaciones artísticas vivíamos bajo la égida del realismo socialista, reflejo de la Guerra Fría, será también en 1989, al cierre de ese mismo decenio, cuando la humanidad vería el desmoronamiento de la cortina de hierro y la desmitificación del socialismo real y del ideal comunista, viciado de cultos personalistas, persecución de escritores, creadores intelectuales y usurpación de la institucionalidad democrática y de las libertades. De manera que homenajear al gran poeta, pero también al militante ideológico partidario, perseguido y exiliado, que llegó a ser candidato presidencial del Partido Comunista de Chile y senador de la República, era un dictamen de la noción de la literatura de compromiso y al mismo tiempo el reconocimiento más que merecido a la voz poética más alta de la tradición, diversidad y riqueza de la lengua española y del ideal de justicia, identidad y unidad política de los pueblos de toda América. En este magma volcánico que es el contenido del libro y que tratándose de Pablo Neruda de otro modo no podía ser, en lo que atiene a la parte de las entrevistas a personalidades de nuestras letras, llevadas a cabo por Joël Hillebrand, periodista, crítica y psicoanalista belga, y entre las que figuran Juan Bosch, Aida Cartagena Portalatín, Manuel Rueda, el rector Miró Medina y Pedro Mir. Este último hizo en aquellos días unas muy acertadas observaciones y precisiones en torno a lo que fue el Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, al señalar que con él podía mostrarse a nuestros trabajadores intelectuales que hay otra gente que tener en cuenta, que hay una literatura americana,
por lo menos, que también hay críticos fuera que se pueden interesar por nuestra cultura. Nuestra literatura debe leerse afuera, decía Pedro Mil, con lo que aspiraba a rebasar lo que entendía criterios de mediocridad para afrontar la cuestión artística e intelectual de nuestro país. Y más interesante aún, la relevancia que daba al evento respecto de la literatura naciente de nuestro país, acotando que en el marco de la situación en que está la literatura joven de nuestro país, que es la que cuenta, decía Pedro Mil, este encuentro podría traer una nueva visión de las cosas. Yo he encontrado siempre en mi país, para hablar claro, añadía, y he luchado mucho con eso, que nuestros trabajadores intelectuales se han planteado metas muy limitadas, metas dominicanas, metas muy provincianas y por tanto aldeanas. Hemos sido un pueblo muy aislado y muy sufrido siempre, y nos faltan ambiciones para salir de las fronteras nuestras, recalcaba el autor del icónico poema Hay un país en el mundo. Este evento precisamente, subrayaba Pedro Mil, puede mostrar a nuestros trabajadores intelectuales que hay otra gente que tener en cuenta, que hay una literatura americana, por lo menos, ¿verdad?, que también hay críticos que se pueden interesar por nuestra cultura. Y con palabras de sabio, en su modo siempre sentencioso y altisonante, afirmó, valorando el encuentro en su justa dimensión, cito, es la gran iniciación que nos pueda dar hacia otros horizontes más amplios. Solamente la reunión de tanta gente provoca una inundación y finalmente la glorificación de un poeta. Neruda resplandece en el campo de la poesía, no solo por su poesía, sino también por su compromiso con la humanidad, dijo Pedro Mil. En efecto, el decenio de los 80 significó la apertura más firme de la literatura dominicana hacia los confines culturales y académicos de habla hispana y de otras lenguas. El encuentro contó con la presencia y participación de figuras señeras de la literatura de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, entre las que no podíamos dejar de mencionar, sin que pretendamos agotar toda la nómina, habiendo muchos de ellos incluso ya fallecidos, a Eduardo Galeano, Roberto Cuadros, Saúl Gutiérrez, Emil Rodríguez Monegal, Roberto Sosa, Rogelio Sinán, Cecilia Vicuña, Seymour Minton, Jaime Alasraqui, Joel Ulebreuil, Juan Carmelo García, Alberto Baeza Flores, autor chileno a quien tanto debe nuestra literatura de la primera mitad del siglo XX, José Coser, Iván Silén, Carlos Marcelo Constanzo, Rafael Catalá, Edna Col, Iris Rivera Santos, Harold Alvarado Tenorio, entre otros tantos escritores internacionales a los que habría que sumar una larga lista de delegados titulares nacionales compuesta por lo más granado de la academia, la investigación, la creación literaria y la crítica de nuestro país, en la que destacan nombres como Freddy Gatón Arce, Máximo Avilés Blonda, Víctor Villegas, que con Plinio y conmigo fuimos los edecanes de Roberto Juárez, Pedro Peis, Manuel Matos Moquete, Diógenes Céspedes, Bruno Rosario Candelier, Rafael Núñez Cedeño, Manuel Núñez, entre otros. Y en este racimo, una retaíla de entonces jovenzuelos que pasarían, en su mayoría, a conformar lo que hoy se conoce como generación de los 80 en nuestra literatura. Además de un prólogo enjundioso que organiza un contexto de Mateo Morrison, hacedor del volumen, el libro se compone de 3 partes, reunidas en más de 460 páginas, que simplemente enunciaré, porque entrar en su urdimbre y en su significado sobre el análisis de la obra
y la dimensión poética y política de Pablo Neruda podría implicar un tiempo demasiado extenso de exposición. La primera parte se nutre de las ponencias magistrales, entre las que subrayaría la de Alberto Baeza Flores, por su enorme fuerza testimonial. La de Roberto Guajos, que establece un fértil paralelo entre las obras de Quevedo y Neruda, sin obviar la relación, por ejemplo, entre García Lorca y Góngora. Y la de la puertorriqueña Edna Cole, que retrata al eterno Neruda, el de la poesía de amor. La segunda parte también reúne ponencias destacadas sobre tópicos concernientes a la estética literaria en general, como también a la pertinencia telúrica, amorosa y sociopolítica de la poesía del autor de 20 poemas de amor y una canción desesperada, de Residencia en la Tierra y del Canto General, pudiendo mencionar las del maestro Manuel Rueda, también cargada de un particular y simbólico testimonio, la de Manuel Matos Moquete, Bruno Rosario Candelier, Emelda Ramos, Enrique Eusebio y Abelardo Vicioso, entre otros. En esta sección también figuran las entrevistas de Willebrand, así como la valoración de las dimensiones humana, política y poética de Neruda por parte de connotadas personalidades de las letras de Hispanoamérica como Julio Cortázar, Miguel Ángel Asturias y Carlos Fuentes. Aquí se compilan también el discurso de Neruda de 1971 ante la Academia Sueca al momento de recibir el Premio Nobel de Literatura y una breve antología poética del autor chileno, especialmente de su poesía social. La tercera y última parte es la que bien podríamos llamar, con mayor propiedad, documental, porque reúne actas, discursos, sesiones de trabajo y declaratorias del Congreso Nacional en torno a la celebración en nuestro país del Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, además de un poema que para la ocasión escribiera y leyera el propio Mateo Mores. Se trata, pues, de una labor ciclópea en términos editoriales, que atiene a nuestra modernidad literaria y cultural. Una auténtica labor de arqueología literaria que marca un hito en la bibliografía de nuestra literatura. 4 décadas después, este libro vuelve a homenajear al poeta que encarnó en sus versos las glorias y las miserias de su propio tiempo, al poeta que quiso venir, pero que se lo impidieron las torvas de la ideología y la mediocridad. Quiso venir a la República Dominicana, cuyas ansias de libertad celebra en su verseïnograma Santo Domingo del Canto General. Un poeta cuya cosmovisión tuvo por centro la humanidad y por bandera toda América, más la herida de la Guerra Civil Española. Una poesía articulada con la proverbial fuerza de nuestra lengua, con Cervantes, Quevedo, Darío y Gabriela Mistral, y el concreto y diverso acento de nuestras culturas mestizas en constante proceso de construcción identitaria, pero poesía tejida, vocablo a vocablo, metáfora a metáfora, adjetivo por adjetivo, con la sutileza y la paciencia de un orfebre de filigranas. En su lenguaje poético vibran la profundidad y belleza de la tierra y los estertores del alma. De ahí que confesara que la poesía es una acción pasajera o solemne en que entran por parejas medidas la soledad y la acción, la intimidad del hombre y la secreta revelación de la naturaleza. Cada uno de mis versos, precisó en su discurso de agradecimiento en la Academia Sueca, quiso instalarse como un objeto palpable. Cada uno de mis poemas pretendió ser un instrumento útil de trabajo. Cada uno de mis cantos aspiró a servir en el espacio como signo de reunión donde se cruzaron los caminos, o como fragmento de piedra o de madero
en que alguien, otros, los que vendrán, pudieran depositar los nuevos signos. Esos nuevos signos resuenan hoy, cargados de presencia, cuando se tiene el gusto de releer a Neruda como una voz señera de la poesía de habla hispana, o bien escuchar en su propia voz quejumbrosa, casi asmática y grave, cuando dice el poema de su juvenil libro crepusculario, que como bien decía Yulisa, el año pasado cumplió 100 años. Se publicó en 1923, cuando Neruda contaba con 19 años de edad. Titulado el poema Maestranzas de Noche, un poema inmenso, escrito por un joven, como decía, de apenas 19 años, que reza, y lo diré con mi voz, y con ello termino: hierro negro que duerme, fierro negro que gime por cada poro un grito de desconsolación, las cenizas ardidas sobre la tierra triste, los caldos en que el bronce derritió su dolor. Aves de qué lejano país desventurado graznaron en la noche dolorosa y sin fin, y el grito se me crispa como un nervio enroscado, como la cuerda rota de un violín. Cada máquina tiene una pupila abierta para mirarme a mí. En las paredes cuelgan las interrogaciones, florecen las bigornias el alma de los bronces, y hay un temblor de pasos en los cuartos desiertos. Y entre la noche negra, desesperadas, corren y sollozan las almas de los obreros muertos. Gracias, Mateo Morrison, por este necesario rescate documental que se convierte hoy en un libro ineludible. Muchas gracias, Yulisa. Gracias a todos ustedes por la atención prestada. Muchas gracias. Aquí no hay de leer el libro, realmente hay que salir corriendo a devorar pues este libro que contiene esta documentación, esta parte, ¿no? de la historia, de esta realización de un grupo de poetas, ¿no? Pero yo quiero aprovechar que estamos aquí, ¿no? Para preguntarle a don Mateo realmente, y de su boca, de sus propias palabras, ¿qué de importancia vio aquel grupo de hombres en aquella universidad desde esa perspectiva, hacer ese homenaje a Pablo Neruda? O sea, en aquel momento, ¿qué representaban? ¿Qué exactamente perseguía esa juventud? Bueno, primero agradecer la importante actitud asumida por Tertulia Urbana, de apoyarnos en hacer esta actividad, y la palabra de José Mármol, que no voy a explicar por qué yo lo seleccioné a él, porque cada uno lo puede decir desde diversos ángulos, pero todo el mundo estará de acuerdo que fue una excelente elección. Y la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuando nosotros comenzamos el acto, iba entrando, preguntamos por él, por el decano de la Facultad de Humanidades. Aquí está presente. Pero la más alta representación de nuestra universidad está en nuestra querida
vicerrectora de extensión, para la cual pido una. Fue la Universidad Autónoma de Santo Domingo el punto de partida para este gran encuentro, pero no fue la única institución, porque se abrieron los espacios para que fuera un reconocimiento del país. Y por eso el doctor José Joaquín Vidó Medina, que lo dice en el discurso que se reproduce en el libro, dice más o menos lo siguiente: cuando Mateo Morrison me vino a decir que era importante hacer un encuentro internacional de escritores a Pablo Neruda, cumplirse 10 años de su muerte, y tomando en cuenta que él iba a llegar a la universidad, dice Vidó Medina, yo me alegré y me asusté, porque él me decía, pero ¿cómo usted cree que nosotros podemos hacer con las limitaciones de la universidad, con los problemas que tenemos de presupuesto, un encuentro como usted me está diciendo que se va a hacer? Yo el día anterior me había reunido con Andrés L. Mateo, Norberto James, Alexis Gómez, Enrique Eusebio, en el bar Ross, que era un lugar donde se reunían los escritores. Había escrito algunas notas de por qué un encuentro internacional por la universidad. Yo recuerdo que cuando se lo dije, el que más en realidad se entusiasmó fue Alexis, con la dimensión. Enrique me dijo, estamos aspirando demasiado, vamos a hacer un encuentro nacional y vamos a invitar a una gente de Caribe. Andrés Mateo me dijo, si vamos a hacer algo, debe ser algo sistemático, con un grupo reducido de especialistas. Y Norberto Yen dijo algo parecido. Yo me incliné por Alexis en un acto casi de irresponsabilidad, porque yo sabía que Alexis era, además de un gran poeta, un extraordinario soñador, y que ya veía concretado esa realidad. Pero me llevé de él y fui donde el rector, que me dijo eso. Le explicamos las características y le dijimos que debía ser un evento que, aunque lo oficiara la UAS como inicio, abarcara el territorio nacional y las diversas instituciones, y que hubiera su sede. Y visitamos a Monseñor Agripino Núñez, que está también su discurso, y le dijimos que queríamos que fuera no solo la UAS, sino también la Pucamay. Pero visitamos también la UCE y nos acompañó Freddy Gatón Arce, a quien le pedimos, y que era el que dirigía el área de publicaciones y el premio Simonet y todo eso, es una creación de Freddy. Un momentito. Esto es para el entendimiento de todo, cómo un gestor cultural establece esas relaciones de colaboración y cómo ese es don Mateo, que está hablando de la figura que produce estos eventos, que produce esta magia, y es sencillamente animando a todo el mundo a tomar parte en algo importante. Entonces ya van 3 universidades, ya van... Sí. Y luego hicimos una visita a la ministra de Educación, y me dice que también tiene su curso ahí. Y ella se entusiasmó y nos dijo que se lo iba a comunicar al presidente. Emil Rodríguez Monegal, probablemente el más grande crítico literario de su época,
pasillo a pedirle para que me confirme. Y miro por aquí a Zapata para que me confirme. Emilio Rodríguez Montecarlo, probablemente el más grande crítico o uno de los más grandes críticos de su época, no se imagina que su pasaje lo cubrió Inés. Se murió sin saber que su pasaje lo cubrió Inés. Porque, como le dijimos que tenía una dimensión nacional, el rector dijo, bueno, pues el papel mío ahora es hacerle caso a ustedes para las diversas instituciones que nos apoyen, con pasajes, con alojamiento y todo. Naturalmente yo no le voy a hacer la historia completa, porque lo que me dijo Yulisa es que respondiera, pero era necesario esta introducción para ver cómo se fue armando. Y precisamente en inauguración, pero como quería decir, el Banco Central, o sea que seguimos dando vueltas para que fuera realmente nacional. Y no encontramos en realidad obstáculos, al contrario, se acercaban instituciones que querían. Y llegó un momento que entonces yo reuní al taller literario César Vallejo, que en esa oportunidad dirigía José Mármol, porque primero lo dirigió Juan Brijan, después José Mármol. Y lo reuní a todos. Y le dije que el encuentro Pablo Neruda tenía características por instrucciones del rector de carácter nacional. Y en estos días celebramos los 45 años del nacimiento de César Vallejo. Y César Zapata contó, con tu permiso lo voy a repetir, que a él le tocó ir a la región que fue a la Romana. Él contó que fue a la Romana. Plinio me dijo en algún momento que el hijo estaba por el Cortete. O sea que nos distribuimos por todo el país para que el encuentro Pablo Neruda no fuera solo una actividad en la sede o en las universidades, sino que hubo clubes culturales que simultáneamente leyeron en esos días poesía de Neruda, hicieron declamaciones y fue una estructura nacional. Creo que sintetizo un poquito el inicio, porque no bastó con que surgiera una idea. Lo importante es que fue asumida por todo el mundo, fue asumida como una responsabilidad cultural, y por eso la presencia tan diversa y tan infinita. Bueno, impresionante, ¿no? Y esto va para hay muchos poetas jóvenes en ese momento que están aquí presentes. Se la hago a Jochi, pero si alguno de los presentes quieren aportar. Jochi, dime tú, como jovenzuelo, ¿cómo que tú dices? Pozuelo. ¿Cómo salvete en aquel momento, estudiando filosofía, derecho, haciendo, ¿verdad?, malabares ahí, como suelen hacer los estudiantes, que viene este señor y diga, no, mira, tú haces de cardicular, no sé cuánto, que son realmente las grandes personalidades que ustedes veían desde esta isla hacia el mundo. ¿Cómo se sintieron ustedes en ese momento con esa responsabilidad que le daban también? Bueno, imagínense, por eso yo subrayaba el hecho de que Mateo siempre ha apostado a los jóvenes. Él efectivamente reunió al taller, distribuyó responsabilidades. Plinio y yo no solo estuvimos en el este, en el noreste, Mateo, sino que fuimos por primera vez a Azua enganchados en una camioneta atrás y llegamos llenos de polvo al pueblo de Azua, porque no había otra forma de llegar allí que no fuera por unos caminos vecinales en aquel entonces malísimos, llenos de polvo. Y hasta allí llegamos y nos esperó. ¿Cuál era el mensaje que ustedes llevaban? Ese compromiso que Mateo ha subrayado. Es decir, este fue un evento que no solo involucró a esas instituciones, como bien él ha señalado,
sino que llegó al tejido social, ¿no? Y de ahí el apoyo que concitó en los medios de comunicación, en los distintos grupos culturales. Entonces ya nosotros habíamos hecho una labor, inspirada también y alentada por Mateo, que había sido la de sembrar talleres y círculos literarios en prácticamente toda la geografía nacional. Eso lo hicimos en esas guaguas destartaladas de la universidad entonces, que se dañaban en el camino y teníamos que venir en bola. Ahora está nuevecita, con aire, tan chévere. Claro, ¿no? Ya los tiempos han cambiado. Pero era eso, ¿no? O sea, Mateo siempre concibió este evento no como algo organizado por un pequeño grupo de intelectuales, escritores, desde una academia, ¿verdad? Con todo el prestigio que conlleva la primera universidad del Nuevo Mundo, sino que además invitó a otras universidades, ¿no? Con el apoyo del rector, y esto promovió el hecho de que a las actividades aquí en la capital vinieran representantes de esos grupos literarios de prácticamente todo el país. Que a Santiago se moviera también una muchedumbre para apoyar esos eventos, ¿no? Que a San Pedro de Macorís. Y así fue. La verdad que el encuentro internacional, Pablo Neruda, celebrado entre el 5 y el 11 de septiembre del año 83, se convirtió en una fiesta de la literatura y un homenaje de todo el país a Pablo Neruda. ¿Alguien del público viene? Sí, ¿qué tal? Bueno, yo jovencito, era muy joven, y lo que más me marcó a mí, aparte de todo lo que dice Jorge, que vivimos en muchas ciudades, en muchas provincias, formando talleres, sembrando la semilla, para que otros pudieran acercarse a la poesía, a la literatura en sentido general, fue que en el evento Pablo Neruda había tantas personalidades, tantos literatos del primer orden, que realmente fue un deslumbramiento en el sentido de que ellos nos acercaron a la literatura universal. Por ejemplo, Mateo habla de Emilio Rodríguez Moneda. Yo de Emilio Rodríguez Moneda había leído un montón de críticas sobre Borges, por ejemplo, borgiano todo el tiempo. Borges, por él mismo, hace una interpretación. Y un libro de Emilio Rodríguez Moneda sobre Pablo Neruda, El viajero en Borges. Entonces, cuando yo conozco a Emilio Rodríguez Moneda, una persona muy callada, una elocuencia, uno de los escritores que en ese momento tenía una de las bibliotecas más extraordinarias, que se trasladó de Uruguay a Chile, que era la profesión. Aprendí un montón. Además, porque hubo ese acercamiento entre los jóvenes escritores y esos escritores internacionales consagrados, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, Roberto Guarro, que hoy tiene su una experiencia extraordinaria, una persona sumamente humilde, una cultura extraordinaria. Y esa experiencia, esos acercamientos, permitió que uno conociera lo que se estaba haciendo a nivel universal. Y en un momento en que no existían estos medios de comunicación, y los libros no llegan como ahora, sino que era por fotocopia. Imagínense ustedes, entonces, al uno conocer a esos autores de manera directa, entablar relaciones, hablar, intercambiar libros, eso significó una apertura desde el punto de vista de lo que era la literatura, como tú dices, que decía Pedro Mil, y que precisamente Pedro Mil insistió mucho, y Juan Bosch estuvo ahí, que no se mencionó.
Manuel del Cabral. Manuel Cabral, sí. Águila Cartagena. Entonces yo creo que fue, para nosotros los jóvenes, fue abrirnos la perspectiva más amplia, el horizonte más amplio que uno puede imaginar, para conocer la literatura. A 40 años, ¿no? Déjame una brevísima anécdota. Cuando ahora Catrina me recordó con la entrevista a Roberto Barro, que la publicó Rueda en su suplemento, Isla Abierta, Víctor Villegas va al aeropuerto, ¿no? El poeta Villegas. Tenemos que recordar a Villegas. Claro. Y recoge a Roberto Barros, con quien yo había publicado algunos artículos sobre su poesía vertical y nos habíamos carteado gracias a una intervención de Alexis Gómez Rosa. Y bueno, Mateo dice: invita tú a Roberto Barros. Bueno, pues le mandamos su carta y el hombre nos contesta que sí, que viene. Villegas nos recoge en el aeropuerto, yo estoy en la oficina, yo tenía una motocicleta Suzuki Saltamontes. Y Villegas me llama y me dice: oye, estoy aquí con Marcos en el Palacio de la Esquizofrenia, allá en la cafetera del Conde, y él dice que a mí que venga, que él quiere conocerte. Y digo: pues está bien, yo voy en un ratito. Y agarro mi motocicleta, un bulto de cuero que yo tenía, mi casco protector, y agarro para allá, para la ciudad colonial. Llego, me estaciono, y están ellos dos sentados así como están ustedes ahí. Y yo llego, y dice Villegas: mira, Juan, pues aquí estamos, hermano. Y dice: no, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Y tú cómo se? Con su muchacho, y dice: sí, ese no se. O sea, era eso. Fíjense, o sea, cuando yo hablo de la oportunidad que Mateo dio a los jóvenes, es eso, ¿no? Y fíjense lo que dice el vídeo, sentado con Emil Rodríguez Morales, hablando de literatura. Y eso se produjo durante toda una semana. Mira, Saúl Yukiewicz, uno de los grandes críticos y autores fundadores de la poesía hispanoamericana, un estudioso de Neruda y de los grandes poetas aquí críticos norteamericanos como Milton, ¿no? Arasaki, críticos españoles que habían estudiado la obra de Neruda. Bueno, la verdad que realmente fue una experiencia inolvidable. Yo quería, como le avancé algo de César, porque me impresionó mucho, porque quería que se fuera César Tapado, quería que se fuera el punto de partida, de que se diera la extensión. Me gustaría que lo contara y siguiera su. Y diga también lo que dijo la muchacha, la esclava del fogón. Bueno, son anécdotas interesantes, pero ¿qué lejos hay que buscar ese micrófono? Porque un hombre tímido. Bueno, sí, yo corroboro lo que dice Marco y Charlín del encuentro. A mí me tocó estar de figuras que me imaginaba que iba a estar a su lado. Y a propósito de anécdotas, hubo el autor de Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano. Me toca a mí estar con él, y en uno de esos días en que estábamos en el Banco Central para almorzar, estábamos José Coser, Eduardo Galeano y yo ahí, al lado. Entonces, ellos están conversando y yo aprovechando el diálogo. Y viene una señora que era la encargada del protocolo y le dice a ellos, mientras íbamos caminando, pues definitivamente vamos por el lado donde vamos nosotros, ¿cómo es, Ochi? Los mozalbetes. Entonces ellos entretenidos caminando por donde vamos a comer nosotros, no los invitados especiales. Y la señora del protocolo se acerca y dice: los invitados especiales por acá. Y ellos lo ignoran y seguimos. Ya cuando estamos a la puerta, ella vuelve a insistir
Y Galeano le dice, mire señora, nosotros queremos comer de este lado. Así que por favor, permítanos comer. ¿Cómo que usted le llama? César Zapato. Vamos a comer con zapatos. Así le llama. Y bueno, como decimos en Dominicana, era un pequeño boche para el proceso. Pero también me pasó con García Vidón, San Pedro, que me tocó ir allá a invitar. O sea, me hizo una entrevista como de 1 hora para saber en qué consistía eso y que quién me había mandado, etc. Y luego en La Romana, con el novelista de Tiempo Muerto, Avelino Sangre, me toca ir a su casa, me lo encuentro acostado en un mueble de esos de sala y se sorprende de, bueno, ¿quién es este tipo? Y bueno, me manda Mateo Morrison para invitarte a un evento, etc. Y nos sentamos a conversar ahí, bueno, yo no sé, no entiendo. Los escritores romanenses. El círculo de escritores romanenses me tocó conocer. Y finalmente me tocó conocer también en La Romana a un grupo de mujeres que se pusieron un nombre extrañísimo, las esclavas del fogón. Las esclavas del fogón se llamaba el taller literario de mujeres escritoras de la época. Y bueno, yo llego allí, me presento, César Zapata. Entonces una muchacha que está sentada al fondo allá, cuando yo termino de decir las razones de mi visita, se para muy emocionada y me abraza, me pide que le firme un papel y no sé cuánto. Y yo digo, bueno, pues ¿desde cuándo soy yo artista? Me dice, no, que yo tengo tanto tiempo por conocer a César Vallejo. Entonces, me ha cambiado el apellido de Zapata a Vallejo. Es una experiencia irrepetible y aprovecho que me dieron la oportunidad de hablar para decir, ya a Mateo no le cabe más honores en este país, pero en verdad es una experiencia que yo creo que no ha habido ningún evento literario en este país que se acerque a esa experiencia de ese día de septiembre de 1900, esos días de 1983, tanto tiempo, ya 40 años. Me arriesgo, que me perdonen los gestores que hay aquí, pero yo me arriesgo a decir que no ha habido un evento literario de esa magnitud después de ese que tuvimos en aquella ocasión, y esa oportunidad de ese grupo de muchachos de estar ahí rodeados de los escritores invitados de la época. Finalmente recuerdo a una persona que quise mucho, Antonio Fernández Spencer, y que siempre estuvo detrás de él, ¿verdad? Él fue el lector de mi primer libro. Yo fui, él decía que tenía gallos de su traba. Yo le decía, maestro, bueno, yo seré un pollito de la traba. Un defensor también de los jóvenes escritores. Pero resulta que al final del evento había que firmar una especie de plenaria, de documento final del encuentro, y los escritores debían plasmar su firma. Entonces Spencer, que siempre fue un hombre de derecha, y esa proclama parecía una proclama revolucionaria de izquierda, cuando llevan el libro para firmar, hace una marca y le dice a la muchacha, para que ponga su nombre. Y le digo, no, un momento, dijeron firma. Y yo firmé. Así que, bueno, gracias por permitirme hablar. Aquí participaron, tienen ese recuerdo, esa vivencia, ¿no? Bien grabada. Doña Carmen. Si yo quisiera, Sí. con el permiso de pedirle a Carmen que siga aquí de algo, miren por qué. Sucede que cuando va a comenzar la organización del encuentro internacional, había lo que sería una resistencia siempre burocrática que decía, sí, pero espérense, ya se dijo que sí, pero ustedes están pidiendo mucho, están pidiendo para la oficina, están pidiendo esto. Y entonces yo me reúno con el grupo y hablo con Carmen Sánchez, que está aquí, y hablo con Mayra Alemán,
Juan, que era el taller literario de Isabel, y la designo coordinadora del protocolo, porque yo no tenía ninguna potestad para decirle a nadie, porque sucede que necesitábamos comenzar el trabajo, y ellas dos comenzaron la parte operativa de montar una oficina y todo eso, y ella lo podía contar, pero llegó un momento en que el rector me dice: mire, vamos a buscar, porque ya hay algunas quejas, ¿verdad?, de que el equipo de ustedes ya ha invadido todo, porque casi en los diversos departamentos hay comunidades de eso, y que me tocó la duda, y sabe que hay que seguir con las otras actividades. Entonces, además, yo quiero decirte que para hacer esa nota de prensa, usted me dijo que los presidentes de honor iban a ser Pedro Mir, iban a ser Aida Cartagena, iban a ser Domingo Moreno Jiménez. Usted ha hablado con todos ellos, digo, sí, yo he hablado con todos, pero yo estoy esperando que sea usted que hable con el profesor Juan Bosch, porque de verdad, el rector dice, bueno, y hace una cita, y fuimos Carmen y yo, Carmen está ahí, a acompañar al rector a hablar con Juan Bosch. Lo primero que Juan Bosch... ¿Y usted no va a dejar que la no, ella va a decir su parte. Ella va a decir su parte. Yo voy a decir también. Ella va... Lo primero que Juan Bosch nos dice, que hay que corregir el nombre. Porque un evento, algo eventual, primero hizo un análisis de todo esto, y de Juan, y todo así, que lo repartimos todo, pero para la próxima le dice que con evento y todo eso. Y además nos dijo, cuando le dimos la lista, que ya Juan Rulfo nos había dado la carta, de confirmar que venía, y se lo llevamos a don Juan. Don Juan nos dijo: no, si viene Juan Rulfo, no es que yo soy presidente de honor, es que yo tengo que ir al aeropuerto a buscar, que es el más grande de los escritores del mundo. Con muchísimo dolor recibimos después la carta que se había enfermado Juan Rulfo de esa enfermedad, fue celebrándose y no pudo venir. Carmen, me tocó la parte importante, pero tú tienes mucho que decir. Mateo, querido, muchísimas gracias. Yo brevemente lo que puedo recordar y evocar es Mateo y todo este equipo que está aquí acompañándonos en este momento tan memorable. Fue el gran sentido de solidaridad, no hubo una sola puerta que se mantuviera cerrada, el espíritu de fraternidad, cómo intercambiamos con tantos escritores y escritoras nacionales e internacionales, y cómo también hubo espacio para conocernos, no solamente como escritores, sino ver la humildad, el sentido de apertura, el encuentro permanente, aún con grandes escritores reconocidos que los estábamos conociendo, que ya algunos de nosotros y ustedes los conocían mucho mejor que nosotros, que yo me meto en el grupo de Mozalbetes también. Entonces realmente fue un espíritu muy fraterno, que eso todavía lo recordamos con profunda alegría y con profundo regocijo. Mateo no se da por vencido fácilmente, ninguno de los organizadores del equipo del taller siempre estuvo dispuesto a acompañarnos en todos los pueblos, y quiero destacar eso, la integración de nuestro país en un encuentro realmente hermoso, grandioso, y que lo que recibió fue mucha fraternidad y solidaridad. Recuerdo también unas escritoras que vinieron con poesía erótica que nos deslumbraron, Cecilia Vicuña, Daniel Rivera, eran también unas escritoras maravillosas, más todos los que habían mencionado, José José, y realmente fue un gran
un gran regocijo ese compartir con tanta fraternidad y con tanto sentido de hermandad, poniendo la literatura, la poesía en una gran mesa de trabajo, de discusión, de profundización. Así que realmente, Mateo, no hay palabras como agradecer esas oportunidades que se nos abrieron con toda esa solidaridad que se unió para que esto fuera una gran realidad. Muchas gracias. Emilia, por favor. Buenas noches. Me da mucho gusto estar esta noche aquí porque hay que celebrar definitivamente esta gran obra de Mateo Morrison, que es un nuevo aporte a la cultura dominicana y a la literatura. Gestor de los gestores dominicanos en el área cultural. Y también quisiera destacar una presencia que tenemos importante, todos somos importantes, pero hay una presencia muy importante también entre nosotros, Juan Carlos Nieses, Premio Nacional de Literatura. Estamos celebrando, ¿no?, aquel gran encuentro. Se atreve Monchi, Mateo, cualquiera de los testigos presenciales, de los mozalbetes que estuvieron allá, decir realmente, pasar un balance realmente de lo que fue ese festival o ese evento no tanto para los mismos escritores, sino quizás para la población dominicana. ¿Qué poder decir de la impronta, de la huella que dejó ese evento? Casi estamos pasando al punto del momento actual de la humanidad y de las autoridades que tomaron parte, ¿verdad? Y que ellos puedan lograr. Porque yo pienso que a partir de ahí se dio continuidad a todo un proceso de fortalecimiento de la gestión cultural, la vida cultural de nuestro país, a través de diversas formas, donde ese encuentro internacional fue el centro. Pero a mí me gustaría explicar brevísimamente, es difícil porque yo siempre digo brevísimamente, ¿por qué Pablo Neruda y la República Dominicana? Bueno, es que la relación de Pablo Neruda con la República Dominicana no comienza con ese intento que fue el segundo de él venir al país, venir a nuestro país invitado por la universidad. Había sido antes y fue producto de un encuentro de escritores que se celebró en Venezuela y la delegación dominicana estuvo por encabezada por Félix Gato Marte y fue Félix Gato Marte, Manuel Moral Serrano, y ellos dos hicieron contacto con Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias. El primer intento era que venían al país invitados por la UAM, Miguel Ángel Asturias y Pablo Neruda, 8 años antes. Diversas circunstancias hicieron que eso se pospusiera. Eso fue el primer intento. Pero Pablo Neruda y la República Dominicana, sucede que hay un intelectual, hay un luchador llamado Perique Franco, una figura fundamental en la lucha por la libertad y la democracia de nuestro país y contra la dictadura. Y Pericles fue del grupo
que enfrentó a la dictadura desde la clandestinidad para el año 40, 42, 43. Fue perseguido y se asila en la embajada de Chile. Se asila en la embajada de Chile, no quería nada de salvoconducto, finalmente logra salir a Chile. Escribe un libro que se llama La realidad dominicana, la tragedia dominicana, como subtítulo, la realidad dominicana, la tragedia dominicana. ¿Saben quién escribió el prólogo? Pablo Neruda. Pablo Neruda escribe el prólogo de ese libro contra Trujillo, 1946. ¿Y qué dice Pablo Neruda en ese prólogo? Dice que hay demasiado silencio en América con respecto a la situación que está viviendo ese pequeño país del Caribe. Y en ese prólogo a Pericles, para un libro contra Trujillo, inicia esa relación. Por eso Neruda y la República Dominicana. Porque él ya no es que se está interesando por hacer un poema, sino que cuando se entera de la situación en la universidad, Pericles Mejía, en el círculo, le pide que alguien haga un prólogo y él se ofrece a hacer el prólogo. Y a este libro que Neruda prologa sobre la situación de la República Dominicana y llamando a que en América no se siga con ese silencio. 3 años después, y esto es una conexión que hago así rápidamente, 3 años después de ese prólogo, Pedro Mira escribe: hay un país en el mundo, como diciendo, sí, hay mucho silencio sobre lo que está pasando, sobre la tiranía más terrible de América. Entonces también Pablo Neruda y República Dominicana tiene que ver con eso que Pablo Neruda escribió ya no en poesía, sino como un ensayo político en defensa de nosotros. Antes de concluir, queremos que el doctor Gerardo Roa, a la vicerectora, muchísimas gracias por su presencia. Por favor. Porque te la voy de ahora, 40 años después. 40 años después la vas siguiendo. Por favor. Como usted quiera. Que lo Mateo aquí me desorganiza todo. No hay ningún problema. Por favor, siéntese. Eso. Él va a ser Es un gran honor para mí como persona física y también como representante de la Facultad de Humanidades de la UAS acompañar a nuestro querido profesor honorario y Premio Nacional de Literatura en esta noche tan hermosa, en esta noche tan especial, llena de tantos escritores. Es una noche, es un acto, una tertulia de muy buena calidad. Así es que de verdad que nos sentimos muy contentos. Hace varios meses que nuestro querido Mateo Morrison ha estado comunicándose con nosotros en pro de organizar una celebración digna de Vallejo. Correcto, hicimos la de Vallejo. Esta es la noche de Neruda, 40 aniversario de aquel septiembre de 1983, en la que por razones
yo no sé si es obvia o evidente, pero yo no tenía tanta edad para ese tiempo. Sí. De verdad que emular a Neruda con este homenaje tan hermoso, con una edición tan bella de esta publicación, con un conjunto de textos sobre Neruda, cuidadosamente elegido, y con el análisis que usted hace en ese prólogo, don Mateo Morrison, de la situación política, ideológica, sociocultural, histórica que estaba viviendo el mundo en ese periodo, Latinoamérica, en el caso nuestro, la guerra de abril, la epopeya más importante, el acto histórico, acontecimiento histórico más importante, según Casar y otros historiadores, del siglo XX, después de la dictadura de Trujillo. Me hace pensar hasta qué grado sería una falsa presunción constituirse un paladín de la palabra ensimismada, porque en realidad ¿qué somos sin la otredad, sin el otro social? Y es aquí que cobra mucho sentido este acto hermoso y este homenaje que se ha realizado, que usted ha realizado con esta publicación. Me llené de mucho regocijo escuchando todas las anécdotas de nuestros queridos profesores, compañeros, escritores, y decirles a ustedes que estamos a la orden, vamos a seguir, vamos a difundir esta publicación, y la Facultad de Humanidades, por supuesto, siempre con el apoyo irrestricto de nuestra queridísima vicerrectora de extensión, para quien pido un fuerte aplauso. Porque ella ha estado acompañándonos y apoyándonos en todas estas gestiones y actos culturales. Es amante de la cultura, de la poesía y de los escritores y escritoras. Así que en nombre de nuestra facultad, enhorabuena y muchas felicitaciones. Le haré llegar el escrito que no pude escribirlo para el periódico. A ver si califica. Ay, pero muy bella palabra. Muchísimas gracias. Mire, señora vicerrectora, en nombre del comité organizador del Encuentro Internacional de Escritores Pablo Neruda, ahora queremos entregar este libro, ustedes representando a toda nuestra universidad, a partir de ese importante acto donde se celebraron los 28 años de la creación de la Vicerrectoría de Extensión, que no existía en ese momento. La Dirección de Cultura tenía que hacerlo, donde usted señaló las líneas generales que van a marcar el camino que ya se está emprendiendo en el ámbito cultural. Queríamos darle este primer ejemplar. Al fondo, un vinito, unos refrigerios. Espero que lo disfruten y que tengan la oportunidad no solamente de comprar el libro, sino también de saludar a don Mateo. Gracias.